Bueno, adelantamos una nota de una película que se va a estrenar el próximo jueves 19 de este mes en el cine Cacodelfia. Me refiero a Un futuro brillante, película dirigida por Lucía Garibaldi, a quien recordarán seguramente por su ópera prima Los Tiburones. Lucía está con nosotros en este momento conectada a través de la plataforma de Meet, a quien le damos una cordial bienvenida. Hola Lucía, un placer saludarte. Aquí Luis Hola, Kramer y Javier Lucy te saludamos. ¿cómo están? Todo bien, por suerte. Bueno, Lucía, comenzamos con esta película que tuvo su recorrido ya internacional y varios premios, ¿verdad? Tengo entendido que también participó del último Festival de Punta del Este. De José Ignacio, José Ignacio. a Sí, sí. 40 minutos. Ok, Sí, sí, sí. ok. Bueno, es una película que trata un futuro distópico. Este, ¿Por qué te interesaste por esa aproximación, por ese género, por esa temática? En realidad lo que me pasó fue un poco circunstancial. Yo estaba caminando por la calle de noche en un barrio que me gusta mucho acá por la aduana, en Montevideo. Es un barrio que tiene unos edificios interesantes, pero es industrial, no da para caminar sola. En ese momento fue muchos años atrás, como hace como 10 años o 8 años. Y, y bueno, nada, la noche, ¿no? Las caras de la noche, los sonidos de la noche. Y me preguntaba, ¿no? Qué injusto, cómo yo no puedo caminar por acá con lo que me gustan los edificios, las luces, el sonido, pero es como que sos un foco de atracción de miradas y de situaciones medio oscuras, difíciles, y me pregunté cómo sería la vida si yo fuese la última joven caminando por un lugar, por un barrio, ¿no? La última joven del mundo de un barrio. Y así fue que tuve que construir todo ese mundo distinto al nuestro, que dialoga igual de muchas maneras, pero para sostener esta idea de la última joven. Llama la atención los gustados que están en sus roles, tanto la protagonista como Sofía Gala, que siempre, siempre está bien, la llames para lo que la Sí. llames. Contanos cómo surgió la protagonista y por qué decidiste, si bien, aparte de mis palabras, por qué decidiste convocarla a Sofía Gala. Bueno, la protagonista es Martina Paseggi, es joven, tiene 18, es bailarina, coreógrafa, aparte de actriz, y me interesaba justamente eso, toda la cuestión coreográfica del cine. A mí me gusta mucho, poco veo al cine como una coreografía, ¿no? Entre la cámara, la actriz, los diálogos, la luz, el foco, todo es como que va bailando. Fue fácil elegirla porque tiene una cara particular y yo quería algo como icónico, particular en el personaje principal, en todos, y también así es como llevo a Sophie. Para mí el rostro, viste, vos no te podés cansar de mirar ese rostro, o sea, no puede ser tiene que tener recovecos, tiene que tener algo con la cámara. Este, y con Sofía me pasaba eso, ¿no? Es como hipnótica. Y además yo creo que hay como un misterio que el personaje que representa a ella, que lo tiene ella también, o por lo menos la imagen que uno como espectador de sus películas y de su vida tiene, ¿no? Es Como hay, como hay como un siempre tiene misterio. 20 caras ocultas y que te puede pelar cualquiera en cualquier momento, ¿no? Sí, sí. Y tuve suerte porque enseguida que se lo conté, se prendió. Estoy tratando de usar palabras, iba a decir se colgó, y ahí para ustedes es distinto, se colgó. Ok. No importa, no importa. Vos hablá como Vos quieras. hablás sin. No, porque capaz que me malentienden. Digo, se colgó y van a pensar como que se quedó medio. Ah, No, se no, no. colgó, claro, Se del colgó es como se personaje. prendió. Cuando se prendió, claro, Claro. Se enganchó, se enganchó. se enganchó con la propuesta. Eh, Eso, enseguida que le conté, se le mandé el guión y fue como un match rapidísimo. Entonces fue como, tuve mucha suerte, la verdad. Quiero volver a algo que decías recién en cómo fue el germen, el origen de la película, porque la película de alguna manera se centra, obviamente, en una joven y en una joven mujer.
y que va a decidir, no quiero spoilear nada, pero va a decidir algo en contrario de lo que todo el mundo desea como faro iluminante de ese es el camino. Digo, contanos un poco en esa construcción de esta Elisa. Sí, bueno, como pasa muchas veces en la ciencia ficción o en las distopías, es como que enrareces todo, pero en realidad estás contando la historia más humana por la que pasamos todos, que bueno, es en esa etapa de la vida que medio que tenés que decidir qué vas a hacer. Y es como si te eligieran de la mejor de Harvard, de la mejor universidad, y dijeras, como toda tu vida te entrenaste para eso. En esta película es como que toda su vida se entrenó para ir a un lugar del que no se habla mucho, del que solo se escuchan como frases, del que todo el mundo habla, pero nadie sabe bien de qué se trata, es como una repetición de ideas. Ujú. Pero bueno, todo es como el paraíso y está su hermana ahí, su madre quiere que vaya ahí, su barrio va a obtener un bono si ella se va ahí. Y ella en el transcurso de la película se da cuenta de que no se quiere ir y de que nada, o sea, va a ser la decepción del pueblo, ¿no? Es Claro. como, bueno, estás dispuesto a ser la decepción del pueblo solo para defender tu libertad de decisión sobre tu propio destino. Es un poco eso, es como rebelde, va en contra de todas las reglas y es profunda también, porque es como una joven que cuestiona todo el Todo. status quo Ujú. que está dado y que todos aceptan. Pregunta, es curiosa y cuestiona, que también es algo que a mí me atrae mucho de esa etapa de la vida, ¿no? Que yo la viví, pero mis padres, bueno, eran como, yo soy una pichona, iba al gremio y la generación de mis padres estaban haciendo la revolución, ¿no? Pero sí que es como la edad que está más dispuesta a cambiar el mundo, siento, es lo Claro, que estaba, ahora claro. no lo sé. Ahora no lo sé. Bueno, sin pretender spoilear tu película, lo que podemos observar en la misma es las maneras diversas que tienen algunos personajes para juntar dinero, para poder viajar al país del norte, dado que esta alternativa solo está consagrada a una sola persona y hay más de uno que quiere viajar. ¿Cómo se te ocurrieron esas diferentes Podemos maneras? spoilear un poco igual, Ah, como bueno, que eso lo dejo siento como que librado a vos. ahora la gente va al cine, si los trailers muestran todo, ahora Todo. como que vamos al cine a ver cómo suceden Sí, las pero cosas, cuidado que a ya veces los sabemos qué trailers pasa. engañosamente muestran cosas que no son, como por ejemplo en Cumbres Borrascosas, que le venden a la gente que es una película sexual y no lo es. Sí, 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 y la gente se enoja. Y Sí, no. Después te puntea mal en Letterboxd. claro, Ahora tienen la herramienta de del venganza. puntaje, sí. Pero bueno, ¿cómo se Eh, te ocurrió todo eso? Eso lo podemos espolear. Y si ella es la última joven, tiene todo el sentido, porque mientras escribíamos el guión, empecé yo sola, después se sumó Federico Alvarado, argentino. Cuando escribíamos ese guión, en un momento dijimos, bueno, vamos a hacer la regla del mundo, porque si no esto va a ser un disparate, tiene que tener un sentido, no puede ser tan caprichoso todo. Mm. Entonces empezamos a hacer como una regla del mundo, una historia, una constitución. Y tenía todo el sentido del mundo que si sos la última joven, la gente va a pagar para olerte, o sea que vas a cotizar, si sos joven vas a cotizar, porque no hay nadie como vos, o sea, hay pocos. Y aparte es tan perverso y pasa eso, ¿eh? Igual no estuviste tan Después me... alejada porque lo joven cotiza siempre, aunque no haya un fin del mundo o no haya un país del norte, ¿no? Y en todos los sentidos, en sentidos muy perversos, como el que estamos viviendo hoy, viendo todos lo que está pasando hoy, Sí. con todo lo que está pasando. Bueno, justo que es un bombardeo de Y lo del país internet. del norte no podía tener más actualidad, ¿eh? Bueno, eso es algo medio clásico también de las ciencias Ciencia ficciones, ficción. que como que el Claro, norte es el progreso y el Claro. sur es medio la claro. anarquía bueno, no- no- lo desconocido. Sí. Pensaba también en la construcción en dos cosas. Voy a ir por dos lados. Primero, el tono de lo extrañado, ¿no? En la forma de las actuaciones, en los diálogos. Digo, hay algo que se va sembrando, 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 y que uno está como adentro, pero está también como afuera mirando eso. Eso por un lado, preguntarte por esa construcción.
y por otro lado tiene que ver con cómo uno piensa mundos distópicos y dice, uy, todo el dinero, hay que hacer toda una construcción. Y acá en esta película, y lo digo bien, hacer del defecto virtud, con lo poco que se tiene, construir un mundo. Sí, sí, bueno, a veces es eso, ¿no? Me preguntaste dos cosas. Una era El con lo tono de poco lo construir un extraña, claro, mundo. cómo construir un mundo con lo poco que se tiene de producción y uno ve y lee ese mundo y otro es el tono El extrañado tono. entre las actuaciones y los diálogos, cómo se construyó eso. Bien, voy por orden. El tono, en un momento empezamos como a darnos cuenta de que estábamos en un tono medio extraño, de que ella habla, de que hay como sí, hay una extrañeza un poquitito corrida, un poquitito, Ujú. o sea, no es el costumbrismo. No, exacto. Eh, pero un poco también porque estábamos como, bueno, el costumbrismo ya fue, un poco hartos como de hacer lo mismo. Muy bien, muy bien. Ya nos invade en Ya todos, ¿no? está. Ya está. Es como, Basta. de repente estás ahí en la mesa, en la cena con la familia y sentís, uy, esto ya lo filmé, Ajá, ya hice como la interacción. Bueno. Entonces empezamos bueno, brindan de una manera distinta, exacto. ¿no? Cuando brindan distinto. Todo lo que hace ella y lo que hacen todos es de una manera particular y auténtica, siento yo, porque por cómo lo escribimos y desde el lugar que nos planteamos y nos conectamos con la historia. Ahora, el otro día estaba viendo Marty Supreme Sí. y veía, ¿no? Cómo conquista él a ella, ¿no? Es de una manera, cómo festeja con el amigo en el auto, es de una manera que no vimos, Ujú, o que si vimos, qué sé yo, es como muy, es muy, que creo que tiene que ver también con lo icónico también. Y sí. creo que en este caso la protagonista es un poco así, es muy especial. Ujú, Eh, bueno, creo que a eso responde todo el tono. Y lo de la construcción del mundo fue, básicamente era, bueno, no tenemos plata, ¿qué hacemos con todos los autos? No vamos a poder borrarlos en VFX. Y era claro. como, tapémoslo con unas lonas plateadas. No, nos quedamos sin lonas plateadas. Lu, tenemos 4 lonas plateadas, hay 10 autos que hay que tapar en la calle porque... Y le pusimos unas frazadas a cuadrillé, Ujú, viejas. Eh, por ejemplo, no teníamos más plata para amoblar el lugar que es la Embajada del Norte, que aparte es Sondor, una sala de ensayo épica uruguaya donde grabó Mateo, Jaime Ross, todos. mm, Eh, y no teníamos cómo amueblarlos y los sentamos a los pibes en el piso, pusimos una alfombra nada más, ¿viste? Eran como las decisiones eran esas y creo que conspiraron a favor sí, también sí. porque cuando no tenés dinero para solucionar con VFX o con arte o con extras, tenés que pensar Exacto. en cosas que acompañen la historia y tal. También el desafío era no pasarnos de miren qué idea todo el Mm, tiempo, ¿no? Había como, bueno, había que encontrar un equilibrio. claro. Lucía, vuelvo al tema del tono, que me interesa mucho. Por momentos los personajes parecen habitar una atmósfera kaurismaquiana. No sé si reconoces alguna influencia en ese sentido Y bueno, o sí, no. a Kaurismäki lo consumí, pero me va a haber quedado en el inconsciente, porque lo consumí mucho de joven cuando iba a la Cinemateca acá, Ajá. cuando la Cinemateca era distinta, eran muchas salas. Eh, era divertido porque te explotaba el 35 milímetros, no sé, estaban ahí y explotaba y te quedabas sin películas. No sé si conocen la Cinemateca, pero bueno, Sí. tiene una historia muy particular. Y ahí lo conocí a Kaurismäki, sí, la mujer de la fábrica de cerillas. Sí. Ahora la nueva también, que la fui a ver, es espectacular. Eh, y quizás es esa cosa un poco seca o lavada de sentimientos, ¿no? Ujú, Pero aún así es como bastante melodramática la película, ¿no? Es como ya había tanto melodrama en la historia, creo, o en el arte y la música, que, que las actuaciones son como eh, más,
como Bresson, que era Bresson el del diario del cinematógrafo, ¿no? El de los modelos. Sí, 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 de cómo hacer, como que un actor solo para ese papel ha nacido y tiene que decirlo de esa manera y no recurrir a la música para conmover, ¿no? Digo, hay algo Como de entre contar con con acción, acción, sí, con la sí, historia y que no lo cuente el actor, que no lo actúe, que no lo digamos. actúe, claro, Sí, exacto, sí. exacto, sin Ok, actuación. Actuar sin actuar, o por lo menos que no se note la actuación. ok, Sí, había algo de eso por momentos actúan, digo, ok. a mí me gusta esa idea, pero por momentos también digo, está bueno Bien, quebrar eso, ok, creo que está un poco. bien. Digo, ¿cómo recibió el público de otros países, de otros lugares, esta construcción tuya, este futuro brillante, que ya desde el título está diciendo algo que veremos si eso no es? ¿Cómo lo recibió? Porque tampoco hay, obviamente digo, pinta tu aldea y pintarás el mundo, no hay algo ni uruguayo, por más que obviamente es una coproducción también, uruguaya, Argentina, Alemania, creo, Alemana, ¿no? sí. Alemana, Sí, sí. digo, pero es otra cosa, no hay rasgos distintivos. Sí, sin embargo, siempre están los uruguayos por el mundo que te preguntan dónde filmaste, si es Malvin Norte o no es Malvin Ah, claro, Norte. exacto. Eso Que de pasa hecho vos mucho. lo usás, los protagonistas dicen yo vengo de este barrio, yo vengo de este otro, Sí, sí, ¿no? inventados, barrios, Ah, barrios sí, sí, totalmente. sí. Sí, eso fue re divertido. Y en el mundo es muy curioso lo que pasa con la película, porque toca varios temas medios como existenciales, Sí. filosóficos, fuertes, como la migración, la maternidad, bueno, el sentido de la vida, Ujú. básicamente. Porque el otro día leí una review en Letterboxd que decía, qué ganas de mandar toda la mierda y ser feliz, perdón, pero un Bien. poco de esa Sí, sí, manera sí. muchos reciben la película, ¿no? De esta cuestión de medio de emancipación, así, de ganas de liberación. Y me pasó en Nueva York por ejemplo, que lo estrenamos en Tribeca, que y había muchos argentinos amigos también que andaban por ahí y que después se me acercaban, pero igual es gente desconocida y me hablaban de qué hago acá en el norte, laburando, qué estoy haciendo, qué es esto de ser freelance, digo, ¿por qué no estoy con mis vínculos y Claro. perdiendo el tiempo? ¿Por qué tengo que funcionar? Mm. ¿Por qué Igual, hablamos perdón, ahora ruso? en Argentina ya somos todos freelance. Sí, vi. Pongámosle la O cuota sea, de humor en o esto sea que que... estamos atravesando, porque si no, no lo vamos a poder atravesar. No, sí, se comentó en Sí, aquí en sí. mi grupo, en mi clase de pilates estaban hablando, solo hablaban de todo lo que está pasando en Argentina. En fin. Bueno, Como, Lucía, antes de despedirte, habíamos anunciado al principio de la nota que esta película va a partir el jueves próximo en el cine Cacodelfia. ¿Querés contarnos algo más? ¿Días, horas? estamos el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, y después seguimos en Capodelfia a las Perfecto. 21 horas y en Art House estamos el viernes y también seguiremos con Art House y también van a dar los tiburones Ah, Ah, bien, genial, genial. una pequeña retrospectiva Está de mi perfecto. bien, perfecto. corta Bueno, vida. genial. Vayan a ver Un futuro brillante y muchas gracias, Lucía, por tu participación aquí en Cinefilm. Gracias a Por ustedes. favor, un placer. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Fue la palabra de Lucía Garibaldi, directora del film Un futuro brillante. Y ahora sí, a pedido del señor Javier Lucy, vamos a escuchar de la película Cumbres Ay, Borrascosas gracias por darme el los gustos tema en vida. Dying for You. Lo interpreta Charlie XCX. Aquí va.